Ágil, ligero, potente, veloz. No requiere combustibles fósiles. Su energía la obtiene del cuerpo humano. Puede ser complementada con la electricidad y la del sol, capaz de desplazarse de un punto a otro dentro de la ciudad sin inconveniente y mucho más allá. Los límites solo los pone quien lo conduce, el velomóvil. Es un vehículo de tracción humana. Incluye una carrocería aerodinámica que favorece su avance y la protección al ciclista y su equipaje contra las colisiones leves y los agentes atmosféricos, como la lluvia o la nieve. Puede ser completa o parcialmente abierta para la cabeza y los pies. En la parte inferior del parabrisas tiene ranuras para evitar que se empañe. Por lo general, los velomóviles constan de 3 ruedas. La disposición de 2 ruedas traseras y una delantera es llamada delta, y la disposición de una rueda trasera y 2 delanteras es llamada renacuajo. Esta última disposición es la más común. El largo de un velomóvil por lo general es de 200 a 300 centímetros y el ancho de 70 a 119 centímetros. El peso de los velomóviles no eléctricos es de 18 a 45 kilogramos. Los modelos con asistencia eléctrica varían entre 38 y 75 kilogramos. Una parte de la historia del velomóvil data en 1924, debido a que el hijo del ingeniero Charles Mochet utilizaba una bicicleta normal, de 2 ruedas, y constantemente llegaba con las rodillas raspadas y la ropa sucia. La esposa de Mochet constantemente le pedía a su marido que hiciera algo. Ese algo fue una bicicleta de 4 ruedas, donde el ciclista pulsaba los pedales sentado en posición reclinada en el asiento, lo que economizaba sus esfuerzos y aumentaba la velocidad. Más tarde, Mochet desarrolló la idea construyendo un medio de transporte doble. Uno manejaba los pedales y el otro sujetaba el volante. Entonces apareció el nombre Velocar, del que se fabricaron modelos de 3 y 4 ruedas. Los Velocar alcanzaron su máxima popularidad con las familias compuestas por exsoldados que perdieron la vista en la Primera Guerra Mundial, ya que estos podían manejar los pedales, mientras que su mujer, además de accionar el otro juego de pedales, maniobraba el volante o manillar. El tamaño de los Velocars, construidos por el ingeniero Charles Mochet, no eran muy grandes. Tenían 2.400 milímetros de longitud y 1.300 milímetros de ancho. A esta fabricación más tarde se la llamará velomóvil. Los velomóviles fueron utilizados activamente en Francia por sus habitantes durante la Segunda Guerra Mundial, debido al racionamiento de recursos y la falta de los mismos. Los fabricantes de velomóviles son pocos, la mayoría se construyen artesanalmente. Sus principales fábricas se encuentran en Alemania, Dinamarca, República Checa, Francia, América del Norte, Australia, Rusia, Suecia, Eslovenia y Hungría. Con respecto a su eficiencia energética, en un velomóvil no eléctrico el pedaleo continuo de una persona normal es alrededor de 100 vatios que, en términos de velocidad, nos da unos 35 km por hora gracias a su cubierta aerodinámica. En el caso del velomóvil eléctrico, los 100 vatios de pedaleo se combinan con los 250 vatios de un motor eléctrico, dando una potencia combinada de 350 vatios, logrando unos 50 km por hora. El motor eléctrico solo se pone en funcionamiento durante la aceleración y subida de pendientes, el mismo que se carga cuando el velomóvil se desplaza en bajada y cuando toma viada, sin accionar ningún mecanismo electrónico de frenado o aceleración. De esta manera ahorra energía de la batería
y su tiempo de autonomía. Aquellos velomóviles que incorporan asistencia eléctrica son hasta 80 veces más eficientes que un coche, el mismo que es unas 46 veces más pesado que un velomóvil eléctrico, por la razón en que la mayor parte de la energía utilizada por un auto se la utiliza para mover el vehículo en sí y no al conductor. Al sentarse de forma reclinada, la energía en el pedaleo se distribuye de mejor manera en el cuerpo humano y en los mecanismos del velomóvil, aumentando el confort, la potencia y la velocidad. El velomóvil, al no funcionar a base de combustibles fósiles, es silencioso. Por lo tanto, no existe contaminación auditiva. Tampoco emite emisiones de carbono, lo cual es favorable para la salud y el medio ambiente. Requiere materiales reciclados y pocos para su fabricación. De esta manera, se evita que los recursos de la naturaleza se los exploten innecesariamente. El velomóvil, al ser un medio de transporte pequeño, no es víctima de la congestión en el tráfico y reduce la necesidad de plazas de parqueo. La forma aerodinámica de la carrocería del velomóvil tiene menor resistencia al viento, alcanzando velocidades óptimas para su buen desplazamiento. Un velomóvil pedaleado por una persona normal puede superar fácilmente la barrera de 25 km por hora. Para alcanzar los 30 km por hora, un velomóvil estándar requiere unos 115 vatios de potencia y uno de alta eficiencia unos 75 vatios. Los velomóviles, al tener una cubierta, protegen al conductor de la intemperie, posibilitando su uso en cualquier época del año. Al velomóvil se le puede poner aditamentos como faroles, direccionales, luz de frenado, pluma de parabrisas para la lluvia, etc. Su estructura lo hace más estable al viento que provocan los autos al rebasarlo. En caso de choque y vuelco, la carrocería proporciona una protección leve pero real para el conductor. Un detalle a destacar es que el velomóvil, al igual que la bicicleta, se le puede poner llantas sólidas, las cuales son anti-pinchaduras, por lo que el usuario no requiere inflarlas. De esta manera se elimina la preocupación de estar revisando constantemente el nivel de aire de las llantas y quedarse parado en el camino. El velomóvil, además de ser un medio de transporte adecuado para el asfalto, también es un medio de transporte adecuado para caminos de tercer orden, inclusive donde no los hay, pudiendo desplazarse por lugares estrechos y evadiendo con facilidad muchos obstáculos. La legislación sobre el uso de los velomóviles en los países y ciudades es variada. En muchos países de Europa solo se permite asistencia del motor eléctrico hasta los 25 km por hora, para seguir considerando al velomóvil como bicicleta. En varios estados de Estados Unidos y Canadá se admite asistencia eléctrica hasta la velocidad de 32 km por hora. El velomóvil puede sobrepasar los 32 km por hora y continuar sin necesidad de adquirir permisos de conducción. Todo depende de las leyes del país y ciudades donde se lo utilice. Los usuarios del velomóvil combinan motivaciones ambientales y deportivas. Lo utilizan a diario en todas las estaciones climáticas, recorriendo un promedio de más de 5.000 kilómetros al año, a menudo para ir al trabajo con una distancia promedio de más de 15 kilómetros, y también como vehículo de recreación. En países europeos como Alemania, Bélgica y Francia, se han formado varias asociaciones con el objetivo de promover el velomóvil. El costo, mantenimiento e inversión del velomóvil se reduce al de una bicicleta, porque no requiere combustible, las piezas de repuesto son económicas y no necesita permisos de conducción.
Según la Organización Panamericana de la Salud, hacer actividad física regularmente y conducir vehículos de tracción humana como el velomóvil a diario tiene un impacto positivo en la salud. Por ejemplo, conducir el velomóvil para ir al trabajo es una forma de mantener un peso saludable. Esto reduce el riesgo de diabetes, hipertensión, riesgo cardiovascular, Parkinson, Alzheimer, ansiedad, depresión, infecciones estacionales, reducción de la mortalidad y costos médicos en un porcentaje considerable. David Neira, para David Channel.